Escándalo en Cantora. Isabel Pantoja cambia su testamento y deja fuera a Kiko. ¿Por qué? Hay heridas que no sangran, pero que marcan toda una vida. Y la que separa a Kiko Rivera de su madre, Isabel Pantoja, parece una de esas. Silenciosa, profunda, difícil de cerrar. Han pasado los años, los programas, las exclusivas y los titulares, pero la distancia entre madre e hijo sigue siendo un abismo. Un abismo lleno de reproches, de recuerdos, de silencios que pesan más que las palabras. Todo comenzó hace tiempo, aunque nadie se atreve a ponerle una fecha exacta. Kiko creció en medio de luces, cámaras y canciones, bajo la sombra de un apellido que en España pesa más que muchos destinos, Pantoja. Desde niño, la vida le exigió más de lo que podía comprender. Su padre, Paquirri, murió cuando él apenas tenía 2 años. Su madre, convertida en mito de la copla, intentó protegerlo del dolor, pero también lo envolvió en un mundo de fama, rumores y soledad. Isabel fue madre, ídolo y fortaleza. Pero también, sin quererlo, el origen de muchos de sus miedos. Con el paso del tiempo, aquel niño se hizo hombre. Y la figura de su madre, que antes era refugio, se volvió peso. Un peso lleno de secretos familiares, decisiones patrimoniales y silencios sin resolver. Cuando Kiko Rivera decidió hablar en televisión, muchos pensaron que lo hacía por dinero. Pero sus palabras, cargadas de rabia y tristeza, tenían un eco más hondo. El de un hijo que necesitaba ser escuchado. Aquel día, frente a las cámaras, Kiko no solo rompió un pacto de silencio, sino también una cadena emocional que llevaba décadas apretando su pecho. Confesó sentirse manipulado, apartado de la verdad sobre la herencia de su padre, Paquirri. Dijo haber sido víctima de un acoso emocional, de un control que lo asfixió desde la infancia. Isabel, en su silencio, no respondió con palabras. Respondió con distancia. Desde entonces, el diálogo entre madre e hijo se volvió un suspiro roto. Un rumor constante en los platós, un tema que España entera siguió como si fuera una novela que nadie quiere que termine, pero todos necesitan entender. Y en medio de todo, la figura de Agustín Pantoja, hermano inseparable de Isabel, se convirtió en sombra y protagonista. Kiko lo señaló, sin rodeos, como el hombre que controló cada paso, cada decisión, cada gesto de su madre. Para él,
Agustín era el guardián del silencio, el muro que separaba a Isabel de su propio hijo. Isabel, fiel a su estilo, eligió callar. Pero en ese silencio, muchos oyeron una forma de defensa. Ella, acostumbrada a sufrir frente al público desde aquel 1984 trágico, cuando perdió a Paquirri, se refugió en lo único que siempre supo hacer, guardar su dolor y seguir cantando. Los años pasaron, y aunque Kiko construyó su vida lejos de Cantora, la finca familiar sigue siendo el símbolo de su herida. Allí están los recuerdos de su padre, los objetos que reclamó durante años, y los silencios que pesan más que cualquier fortuna. En varias entrevistas, Kiko ha dicho que su infancia fue un infierno. Palabras duras, casi imposibles de pronunciar cuando se habla de una madre. Pero detrás de ellas hay un grito de niño, no de adulto. Un grito de quien buscó amor en medio del ruido. Mientras tanto, Isabel continúa recluida en su mundo, rodeada de pocas personas, entre ellas, su hermano Agustín. Su vida pública se ha reducido a lo esencial. Sus actuaciones, sus apariciones contadas, y su eterno misterio. A veces se la ve cansada, otras, fuerte como siempre. Pero nadie ignora que el alma de una madre, por orgullosa que sea, sufre cuando su hijo la convierte en enemiga. En uno de los episodios más duros, Kiko reveló documentos, testamentos y papeles que hablaban de lo que él consideraba una traición. Aquello no fue solo un conflicto económico. Fue el reflejo de una herida emocional sin cicatrizar. Una herida que viene del amor, de la dependencia, de la falta de palabras y del exceso de orgullo. Sus hermanas, Isa Pantoja y Fran Rivera, han intentado mantenerse al margen, pero también han dejado entrever su propia visión del conflicto. Fran, en particular, ha hablado con serenidad, con la voz del que ha vivido en el mismo dolor y entiende que, al final, todos pierden. Él mismo dijo una frase que muchos recordaron. Cuando la sangre se convierte en distancia, nadie gana, todos sangran un poco. Esa frase podría resumir toda la historia. Porque ni Isabel ha logrado recuperar la paz que tuvo, ni Kiko ha conseguido llenar el vacío que le dejó el amor roto de su madre. En los últimos meses, se han filtrado rumores de un posible acercamiento. Nada confirmado, nada evidente. Quizá unas llamadas, quizá un mensaje breve. Pero quienes conocen bien a Isabel aseguran que, pese a todo,
su corazón de madre nunca se cerró del todo. Kiko, por su parte, parece cansado de luchar contra fantasmas. Habla menos, sonríe más, y a veces se le escapa una mirada que no pertenece a un hombre resentido, sino a un hijo que, en el fondo, sigue esperando un abrazo. La prensa, los seguidores y los viejos amigos de la familia lo saben. No hay fama, fortuna ni escándalo que compense la ausencia del perdón. Y aunque España entera ha opinado, juzgado y debatido sobre ellos, lo cierto es que detrás de los titulares solo hay dos almas heridas. Una madre que dio todo lo que pudo. Un hijo que necesitaba algo distinto. El tiempo, a veces cruel, a veces sabio, dirá si el destino les concede una última oportunidad. Porque hay cosas que el corazón recuerda incluso cuando la razón las olvida. Y porque, como decía Paquirri en vida, una familia solo está rota cuando deja de mirarse a los ojos. Quizá, en el fondo, eso es lo que ambos siguen buscando. Volverse a mirar, sin cámaras, sin aplausos, sin miedo. Solo madre e hijo, frente a la verdad que tanto los separó.